el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. La lectura de la semana. Ayer les decíamos que los mitos son un patrimonio universal, ¿sí? Son mucho más que cuentos, ¿eh? Son cuentos antiguos. No. Son reflejo de lo que significa ser humano, ¿sí? Nos conectan a través del tiempo y el espacio y nos recuerdan nuestras raíces comunes que tenemos todos los seres humanos, hombres, mujeres, ¿sí? De todas las latitudes, de todas las geografías, ¿sí? Son raíces comunes, a final de cuentas, y nos enseñan cómo enfrentar las preguntas esenciales de la vida, ¿sí? Ahí en los mitos hay inspiración, hay sabiduría y una manera de comprender la diversidad y la unidad de la humanidad. Al final somos unos y diversos, ¿sí? La riqueza está en la diversidad, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que nos unen, aunque a veces no quiera verse. Y en los mitos encontramos esta enseñanza, ¿sí? Por eso hay que reflexionar sobre el mito personal y sobre el mito colectivo que estamos construyendo, porque en nuestra era estamos construyendo mitos. ¿Qué van a decir de nosotros los mitos del futuro? ¿Dónde nos van a situar? ¿Dónde vamos a estar? Y hay que reflexionar acerca de esto, ¿sí? A final de cuentas, los mitos de la humanidad en su conjunto son puentes hacia el entendimiento universal. Por eso es que es importante ubicar lo que entendemos por mito. A veces, por ejemplo, hay algo que bueno, se dice con mucha prestancia como si fuera cierto. Yo no estoy tan seguro, a lo mejor es un mito, ¿sí? Que usamos solo el 10% de nuestro cerebro, ¿sí? Pero ese es un mito cotidiano, un mito superficial, ¿sí? Porque los mitos tradicionales, los mitos que se hicieron hace 3,000 años, 4,000 años, 1,000 años, 10,000 años, son mucho más profundos, ¿sí? Estas narrativas tradicionales que explican fenómenos naturales, sociales, espirituales, y que tienen una función simbólica, y que se han ido transmitiendo de generación en generación, y que reflejan los valores y las creencias de una cultura. Y como ya hemos visto, hay mitos comunes a todas las culturas.
o a prácticamente todas las culturas. Es importante ver en cada mito qué problema aborda. ¿Qué problema aborda? Por ejemplo, en el mito de Prometeo, ¿qué problema aborda? ¿Cómo se originó el fuego? Podemos tener una explicación científica, de hecho, eh, la novelista esta que hurgó en su momento, Jane Auel, de El clan del oso cavernario, ella se puso a hacer para escribir con propiedad sus novelas, que hablan de hace 30,000 años. Se puso a hacer cosas que se supone hacían. No se supone, se sabe que hacían porque hay vestigios. Por ejemplo, ¿cómo hacer fuego? ¿Cómo hacer fuego? No con el encendedor, pues, no con la estufa, ¿sí? Sino con las piedras y con ramitas, ¿sí? Entonces ella se pudo hacer y son, con maestría, pues en unos cuantos minutos, pero son horas y horas, o tallar, ¿no? Entonces, podemos decir que pues, el fuego, en un momento dado, el ser humano a lo mejor lo descubrió con un rayo que cayó en el bosque y vio el fuego. ¿Sí? De hecho, en las novelas de esta autora, en el clan hay una persona que tiene como tarea llevar un tizón. Un tizón encendido, de tal manera que a donde llega, allá donde llega, puede encender fácilmente porque, porque ya traen, porque ya traen el tizón, pues, o sea, ya traen la brasa diríamos, y entonces, ya no tienen que estar haciéndolo a cada momento, ¿sí? A cada rato estar, o sea, otra vez batallando, sino hay una persona encargada que es una persona muy, muy importante, ¿sí? Muy importante para la comunidad, el, el, el proteger, el fuego, ¿sí? Y estar, eh, prestos a que cuando ya llegan a un determinado lugar, poder encender el fuego pues, con propiedad y de inmediato y no batallar, no batallar mucho, ¿sí? Y bueno, los mitos entonces tratan de resolver un problema, tratan de encontrar una respuesta que a lo mejor no es la científicamente validada, ¿sí? Pero que tiene el gran valor de haber sido una creación literaria y por alguna razón es que dan esa explicación. En este caso, el mito de Prometeo, ¿sí? Pues es un dios que se conduele del ser humano, ¿sí? Que se conduele del ser humano y que bueno, y que luego paga las consecuencias, ¿sí? Entonces, tienen un gran valor filosófico, literario, ¿sí? Este mito de Prometeo, que es un mito griego, ¿sí? El problema planteado ahí es que la humanidad no tiene acceso al fuego. Y el fuego de alguna manera es un símbolo de conocimiento, de avance tecnológico, ¿sí? Y entonces hay un Dios que entrega el fuego y que sufre un castigo de parte del Padre de los dioses, ¿sí?
Entonces Prometeo roba el fuego, se lo entrega y pues, paga un alto precio. ¿Sí? Y algunos estudiosos sostienen que la lección que nos quiere dar el mito, pues no es tanto decir, ¿a poco fue así con un Dios? Por supuesto que no, decimos nosotros. ¿Sí? Pero ese mito nos indica la búsqueda del conocimiento. Y esa búsqueda del conocimiento conlleva responsabilidad y conlleva sacrificios. ¿Sí? Hay un sacrificio que se tiene que pagar, que se tiene que hacer para poder acceder al conocimiento. No es sencillo, pues no es fácil. Tiene mucho de sacrificio, mucho de todo tipo, personal, social, familiar, etc. Entonces, esa lección nos da el mito de Prometeo. ¿Sí? Bueno, y actualmente hay mitos. Por ejemplo, muchas de las películas, El Señor de los Anillos, por ejemplo, está llena de mitos, que es de una novela del siglo XIX. ¿Sí? Está llena de mitos. La Guerra de las Galaxias está llena de mitos. ¿Por qué está llena de mitos? Porque abrevaron en los mitos para poder hacer, ¿sí? Muchas de las películas que consideramos de ficción, que son muy fantasiosas, están basadas en mitos. De ahí abrevan los autores, los guionistas, los novelistas. ¿Sí? Y esos valores o temas antiguos han sido adaptados a estas narrativas modernas. ¿Sí? Muchos de los videojuegos tienen como héroes a héroes mitológicos. O sea, de alguna manera los jóvenes, esto lo comentaba en una ocasión Brando en la sección de charlando con los lectores, cuando nos habla del infinito en un junco, nos decía él que muchos videojuegos, porque lo comenta Irene Vallejo, muchos videojuegos tienen como héroes a héroes mitológicos. Entonces, la invitación aquí a los jóvenes, este programa se transmite en Twitch, que ahí está lleno de jóvenes, que día y noche acceden a los videojuegos, pues valdría la pena ubicar al héroe, ubicar al antagonista, para decir, a ver, ¿de dónde viene? ¿De dónde es ese guerrero? ¿De dónde es esa persona? ¿Sí? Ese héroe de videojuego, ¿cuál es su raíz? Que sin duda tiene una raíz mitológica. ¿Y por qué tienen tanto éxito? Porque seguimos interesados en esas historias. Y las personas que crean esos videojuegos tienen una gran cultura, abrevan de los mitos y los trasladan a nuestra época. Y utilizan la tecnología y logran interesar a los jóvenes. Entonces, gracias a esos mitos es de que ellos logran, bueno, ya darles el matiz de la tecnología moderna y bueno, se convierte en un videojuego en la que hay un enfrentamiento en los videojuegos, siempre hay enfrentamiento, y hay un héroe, hay un antihéroe, y etcétera. O sea, están muy emparentados los videojuegos con los mitos. ¿Sí? Y hay varias claves para poder explicar, ¿sí? Los mitos. Por ejemplo, en la Guerra de las Estrellas, Star Wars, ¿sí? El viaje del héroe, que es una novela de Joseph Campbell, está presente en esas películas. ¿Sí? A final de cuentas, los mitos enriquecen nuestra imaginación y sirven como una base para historias complejas que a veces esas historias las encontramos en los videojuegos, o en cuentos, o en literatura, o en el cine. ¿Sí? Ese cine que
aparentemente es fantasioso, de ficción, etcétera, está plagado de mitos, ¿sí? La filosofía, pues, ya lo decíamos ayer, ¿quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? Ya les comentaba lo del mito de las cavernas, ¿sí? Porque los mitos registran cómo las culturas se relacionan con su entorno. El Popol Vuh, por ejemplo, el Popol Vuh nos habla de la relación de los mayas con la naturaleza, ¿sí? Y en lo humanístico, pues los mitos nos ayudan a entender otras culturas y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Al final de cuentas, formamos parte de esta gran humanidad. Ya les comentaba ayer algunos ejemplos, les doy otros, por ejemplo, Ícaro y Dédalo, estos personajes de un mito griego, ¿sí? Está presente ahí la arrogancia humana, el querer ir más allá de lo que se está permitido y eso tiene una consecuencia, ¿sí? Ya les comentaba este mito japonés de Amaterasu, que es la luz como símbolo de esperanza y como símbolo de renovación, ¿sí? El mito del quinto sol, que es un mito mesoamericano, ¿sí? Entre otras cosas, ese mito resalta la importancia del sacrificio en la vida, ¿sí? Y este personaje, Anansi, astuto, inteligente, pues que las usa como herramientas muy poderosas, ¿sí? De los mitos que usted conoce, ¿cuál es su favorito? Pues, sin duda conoce algunos. ¿Cuál es su favorito? ¿Sí? Y ahorita, ¿qué mitos estamos creando? Y los mitos, ¿cómo pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos actuales, que son muy grandes? Esta masificación de la humanidad, esta falta de comunicación, esta interacción, ya no con la naturaleza, sino con la tecnología, pues son nuestros desafíos actuales, ¿sí? El cambio climático pues, que se ha dado a lo largo de la historia del mundo, no solo de la humanidad, de la Tierra, ¿sí? Cómo los mitos nos pueden ayudar a enfrentar ese desafío que es el cambio climático. Las desigualdades sociales tan acusadas el día de hoy. Cómo los mitos nos pueden ayudar a enfrentar. Y algo esencial en el ser humano individual y en el ser humano social, la búsqueda de la identidad. ¿De qué manera los mitos nos ayudan a la búsqueda de nuestra identidad? Así pues, los mitos no son historias de un pasado remoto, son herramientas vivas que, sepamos o no, seguimos utilizando para entender el mundo, nuestro mundo actual, y entender nuestro lugar en el mundo. Le voy a compartir un mito cherokee, otro, el que decía,
este mito, la historia de la creación, ¿no? Ayer les decía que los Cherokees son una de las llamadas 5 tribus civilizadas que los inmigrantes europeos que llegaron a el norte de América le dieron ese título porque pues no se les enfrentaron mayormente, ¿no? Ese término pues fue aplicado por los norteamericanos de origen europeo en el periodo colonial, ¿sí? Muy al principio de la historia de los Estados Unidos, ¿sí? Les decía yo que es, a ver, tenemos por ahí la imagen de las 5. Ahí está, ¿sí? Son las 5, las llamadas tribus civilizadas, ¿no? ¿Sí? Están los Cherokees, los Chickasaw, los Choctaw, los Creek y los Seminola, ¿sí? Los norteamericanos de ascendencia europea los clasificaron como civilizados porque habían adoptado atributos de la cultura que ellos trajeron, de la cultura angloamericana, ¿sí? Por ejemplo, algunos adoptaron el cristianismo, gobiernos centralizados diferentes a los que ellos tenían tradicionalmente, el idioma inglés. Algunos de estos grupos participaron en el mercado, o sea, en el comercio, en las constituciones escritas, en los matrimonios mixtos de estadounidenses blancos con, con indígenas, e incluso algunos de estos grupos también llevaban a cabo prácticas de esclavitud y la llevaban a cabo desde antes de que llegaran los europeos. A las tribus que sometían, que en la guerra y que eran derrotados, los hacían esclavos. Pero ya que llegaron los angloamericanos, que empezaron a comprar sobre todo africanos, ¿sí? También algunas de estas tribus compraban afroamericanos para esclavizarlos, ¿sí? Tuvieron relaciones políticas estables con los europeos, ¿sí? Pero después los Estados Unidos, o sea, el gobierno blanco, promovió la expulsión de estas tribus del sureste, pues para quedarse con sus tierras, ¿sí? Es un término, por supuesto, muy criticable, ¿sí? Porque, bueno, es una visión eurocéntrica, o sea, la Europa es el centro de la civilización y todo aquel que abrace la cultura europea son civilizados, ¿sí? Y bueno, de todas maneras, estos representantes de estas tribus, aún en el siglo XXI, se siguen reuniendo regularmente. Cada 3 meses hay un consejo intertribal de las 5 tribus, ¿sí? Y siguen teniendo pues mucha relación, ¿no? Y los descendientes de estas tribus viven principalmente en Oklahoma actualmente, ¿sí? Por eso a veces se les llama las 5 tribus de Oklahoma, ¿sí? Aunque hay muchas otras tribus también reconocidas por el gobierno norteamericano. La historia de la creación, ¿sí? Es este mito Cherokee, ¿sí? Cuando Tushai Pai hizo el mundo, designó que la tierra era la mujer y el cielo era el hombre. El cielo bajó sobre la tierra. El mundo al principio era un lago puro cubierto de tules. Tu Shai Pai
y Yoko Mat Is, su hermano, se sentaron juntos inclinándose. Se inclinaron bajo el peso del cielo y el Creador dijo al hermano, ¿qué voy a hacer? No lo sé, dijo Yoko Mat Is. Vamos un poco más lejos, dijo el Creador. Avanzaron un poco más y volvieron a sentarse. ¿Qué voy a hacer ahora? Dijo Tu Shapai. No lo sé. Todo este tiempo, Tu Shapai sabía lo que iba a hacer, pero se lo preguntaba al hermano. Entonces dijo, We Isht, We Isht, We Isht, 3 veces. Y tomó tabaco en la mano y lo frotó bien y sopló 3 veces. Y cada vez que soplaba, los cielos se elevaban más sobre sus cabezas. Entonces el muchacho hizo lo mismo porque el Creador le dijo que lo hiciera. Los cielos se elevaron y ahí estaba el cielo. Luego lo hicieron los dos juntos. We ish, we ish, we ish, 3 veces. Y ambos tomaron el tabaco, lo frotaron y le dieron una calada y enviaron el cielo hacia arriba, así, en un arco cóncavo. Luego colocaron al norte, sur, este y oeste. Tu Shaipai hizo una línea en el suelo. ¿Por qué haces eso? Hago la línea de este a oeste y los nombro así. Y Nak es el este. Auk el oeste. Ahora puedes hacerla de norte a sur. Entonces Yoko Mat Is estaba pensando mucho. ¿Qué piensas? Oh, debo pensar, pero ahora lo he arreglado. Trazo entonces una línea cruzada y la llamo Yawak sur. Que Tulk norte. ¿Por qué hemos hecho esto? No lo sé. Entonces te lo diré. Vienen 3 o 4 hombres del este y del oeste vienen 3 o 4 indios. El chico, el hermano pequeño, preguntó, ¿y vienen 4 hombres del norte y 2 o 3 también del sur? Entonces Tu Shaipai dijo, ahora voy a hacer colinas y valles y pequeñas hondonadas de agua. ¿Por qué haces todas estas cosas? Dijo el Creador. Al cabo de un tiempo, cuando los hombres vengan y anden de aquí para allá por el mundo, necesitarán beber agua o morirán. Ya había puesto el océano en su lecho, pero hizo estas pequeñas aguas para la gente. Luego hizo los bosques y dijo, después de un tiempo, los hombres morirán de frío, a menos que haga madera para que la usen. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Vamos a cavar en la tierra y tomar barro y hacer a los indios primero. Y cavó en la tierra y tomó barro e hizo de él primero a los hombres y después a las mujeres. Hizo muy bien a los hombres, pero no hizo muy bien a las mujeres. Le costó mucho trabajo hacerlas y tardó mucho tiempo. Hizo barba a los hombres y a los niños, pero no a las mujeres. Después de los indios hizo a los mexicanos y terminó toda su hechura. Luego gritó muy fuerte, nunca podrán morir y nunca podrán estar cansados, pero caminarán todo el tiempo. Después de eso, los hizo para que pudieran dormir por la noche y no tuvieran que caminar todo el tiempo en la oscuridad. Por fin les dijo que debían viajar hacia el este, hacia la luz.
Noten que aquí los cherokees ubican igual que en el relato bíblico, ¿sí?, que se hizo a los hombres y a las mujeres de barro, al hombre particularmente en el caso del relato bíblico, a los hombres los hizo de barro y después de la costilla del hombre hizo a la mujer. En el caso de los cherokees, en este mito, pues también se hicieron de barro, pero los hicieron varios, no solamente uno, sino hicieron varios, pero de barro. En el caso de los mayas, la materia fue la masa de maíz, ¿sí? Entonces, hay una similitud en estos mitos. La gente caminó en la oscuridad hasta que él hizo la luz. Entonces salieron y buscaron la luz, y cuando la encontraron, se alegraron. Entonces llamó para hacer la luna y dijo al otro: puedes hacer la luna como yo he hecho el sol. Alguna vez va a morir. Cuando se haga muy pequeña, los hombres sabrán que va a morir. Y en ese momento, todos los hombres, jóvenes y viejos, deberán correr carreras. Todos los pueblos hablaron del asunto y comprendieron que debían correr esas carreras y que Tu Shai Pai los miraba para ver que lo hicieran. Después de que el Creador hizo todo esto, no hizo nada más, pero estuvo pensando muchos días. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Fíjese, en este mito colocan a la mujer de una manera subordinada, o sea, no la hizo tan bien el Dios a la mujer. Pero fíjense, los cherokees tenían una cultura muy ligada a la madre. De hecho, la cultura cherokee era matrilineal. A nivel familiar, la importancia la tenía la mamá como fuente de vida. De hecho, los hijos pertenecían a la familia de la mamá, no la del papá. El papá tenía una importancia secundaria entre los cherokees originalmente, ¿sí? Y en el momento de dirigir la tribu, la mujer tenía una gran importancia, ¿sí? Los hijos se heredaban por el lado de la madre, no por el lado del padre. Después, con la llegada de los europeos, que empezó a haber esta cruce de civilización, cruce de culturas, ¿sí? Y ya ven que les llamaban las 5 tribus civilizadas, ¿sí? Empezó a cambiar el papel de la mujer entre los cherokees, pero originalmente prácticamente el gobierno, la economía familiar estaba en manos de la mujer. Y la mujer tenía un lugar fundamental porque la consideraban que era la dadora de vida, ¿sí? El ser humano se dio cuenta muy posterior que para que un niño naciera hacía falta la participación de un hombre y de una mujer. Era la mujer que por alguna razón tenía en su vientre a un niño. Entonces sabían quién era la madre y bueno, como había una familia poligámica, sindiásmica, son las
el tipo de familia en donde una mujer podía tener varios hombres. Hubo familias sindiásmicas, ¿sí? Porque al final de cuentas, el hijo sabía muy bien quién era su mamá, no tanto quién era su papá. Es más, ni siquiera sabía que podía necesitarse o existir un varón para que hubiera la procreación. Eso fue de manera posterior. Entonces, en este mito no viene el año de creación de este mito, puede ser un mito ancestral, pero bueno, ahí plantea que el dios Cherokee batalló más para hacer a la mujer. Entonces, también eso tiene su importancia, sin duda. Pues esos son los mitos. Vamos a seguir hablando de los mitos. Ya les hemos compartido 2 mitos cherokees. Luego vamos a compartirles mitos mayas, mitos africanos del libro que conseguimos, para seguir abrevando de esta fuente, que es fuente de literatura, es fuente de filosofía, es fuente de humanística, ¿sí? Es un venero que nos ayuda a entendernos.